El ser humano, a lo largo de los años, ha tomado muchas decisiones, individualmente y en su conjunto, siendo nosotros el resultado de todas esas decisiones. Algunas fueron acertadas y otras fueron claramente errores. Mi aspiración es alcanzar la mayor fuerza mental posible, y una de las mayores vías para ello es analizar no solo nuestro propio pasado, sino extraer las lecciones que la historia nos ha dejado. Lecciones que nos ayudan, más que saber cómo actuar, a saber cómo no actuar. Quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Y algo que yo tengo muy claro es que de todo se puede aprender, pues quien no es un ejemplo es una advertencia. Somos una sociedad avanzada. La fuerza bruta, tan necesaria en el pasado, ahora es ya un asunto secundario o meramente estético y deportivo. Y es la inteligencia, el comercio y el intercambio de intereses lo que ahora determina tu éxito social. Y da igual lo débil que tengas el músculo. Como tengas una de estas puedes hacer más daño que 30 gladiadores. La química hace más daño que cualquier puñetazo. Y hoy en día una persona con ordenadores puede introducirse en lugares donde no lo haría un ejército. Sin embargo, es más que evidente que somos animales agresivos, porque incluso en esta época, donde es tan poco útil la habilidad marcial, seguimos admirando profundamente a las personas y culturas que destacan por su capacidad para usar la violencia. Por no hablar de las innumerables series y películas alrededor de esta inercia, que tanto interés despiertan en nosotros. No estoy diciendo que asuntos intelectuales no interesen, pero es una realidad, tristemente, que esto suele generar más interés que esto. ¿Pero qué nos dice la historia? ¿Es esto lo que tenemos que aprender de todas las generaciones que nos han antecedido? No. La respuesta es no. La violencia no era, no es, ni será nunca lo que determina quién es superior. Desde luego era un requisito que ha coincidido, pero no era lo que les llevaba al poder. Y os lo voy a demostrar, vais a salir de aquí diciendo, ¡hola, cómo no podía saber esto! ¿Cómo he creído toda mi vida que en la antigüedad el que la tenía más grande, el que tenía el músculo más ancho era el que dominaba al resto? No era así. Y os lo voy a demostrar. Uy, espera. Esto que he dicho no es verdad, ¿no? A lo largo de la historia han habido cientos de sociedades que han dominado a otras por el simple hecho de tener un ejército más grande. Es cierto, pero aquí hablo del poder real, no del poder relativo o subjetivo. Este tema lo trataremos en el tercer vídeo, así que si te interesa, no te va a quedar más remedio que suscribirte. Ahora hablo de las culturas que más han trascendido en la historia. Quedaos con esto. La violencia puede darte un trono, pero nunca te lo mantiene. El poder físico fue útil solo cuando otras cosas lo respaldaban. ¿Y qué mejor maestro para enseñaros este concepto del que estamos hablando que el rey del ring de los pesos pesados en cuanto a cultura militar se refiere? Y hablo, obviamente, de los espartanos. Más de 2000 años después de su momento de gloria, la palabra espartano sigue siendo un sinónimo de poder, superioridad, disciplina y valentía. Ninguna otra nación ha estado tan relacionada con el éxito y la gloria bélica como esta ciudad-estado de guerreros temibles, que protagonizaron una de las batallas más gloriosas que, en un planeta como el nuestro, donde siempre ha habido guerras, haya podido presenciar. Pero en este vídeo no voy a hablar de todos los aspectos que tienen que ver con cómo vivían, sino solo de aquellos de los que podemos aprender, de los que tú, el que vives ahora en el siglo XXI, podrías aprender. Y siendo así, parece lógico que empecemos por el principal atributo que tanto se les asocia: su poder de combate. Pero para eso, debemos analizar las razones por las que llegaron a ser tan buenos guerreros como la historia les ha registrado. Esparta ya existía muchísimo antes de coger esa gran fama, pero fue en el siglo VII a.C. donde esta cultura tomó una decisión que pocas han hecho a lo largo de toda la historia, que es la de hacer una reforma total de todo su sistema social y jerárquico. Se han encontrado vasijas y diferentes muestras de arte de Esparta, pero a partir de ese siglo no se ha encontrado nada. Abandonaron costumbres y hábitos para convertirse en lo que conocemos como Esparta. Pasaron de ser un pueblo como cualquier otro a ser la ciudad más guerrera del mundo antiguo en un tiempo récord. Ha quedado claro, ¿no? Es como si ahora mismo España, de forma conjunta, decidiera decir: bien, vamos a ponernos ahora mismo a ser la primera potencia militar del mundo. Vamos a volver a ser el imperio español que éramos antes. Y sacrificáramos todo, cualquier tipo de cultura, de arte, de gastronomía, de ciencias, todo con tal de obtener ese resultado.
Desde luego no creo que sea la mejor opción, ¿vale? Creo que es algo que, como ya iremos viendo más adelante, un pequeño spoiler, no le salió del todo bien, pero hay que reconocer que es admirable, cuanto menos admirable. El cambio mental que tuvieron que vivir para hacer una reestructuración social de esa envergadura. Esta es la primera lección que el pueblo de Esparta puede darnos. Para conseguir un objetivo, antes debes enfocarte en lo que debes cambiar. Generalmente queremos conseguir muchas cosas en la vida, pero sin sacrificar nada. Y ese es el primer error. Esparta no tuvo demasiado reparo en renunciar a costumbres que les impedían convertirse en lo que deseaban ser. Por lo tanto, si queremos cambiar, quizá deberíamos preguntarnos primero qué estamos dispuestos a sacrificar de nuestra rutina, de nuestros hábitos. El segundo motivo de su éxito fue el estudio previo. El pueblo espartano no empezó a ser un pueblo guerrero de la nada. Aunque es un tema conflictivo, todo apunta a que tuvo su origen en un hombre llamado Licurgo. Este hombre previamente había viajado por todo el Mediterráneo, recopilando lo mejor de cada estilo de lucha de los pueblos con los que se cruzaba. De hecho, sus ideas eran tan novedosas y admiradas que se decía que el mismísimo Apolo le había asesorado. Es importante destacar que Licurgo no se limitó a copiar lo que veía. El historiador Jenofonte lo citó de la siguiente forma. Él no imitó a las otras ciudades, sino que concibió cosas incluso opuestas respecto a la mayoría de ellas. Así hizo a su ciudad particularmente afortunada. Bajo la rigurosa disciplina y reforma política, militar y social, en los próximos años Esparta se convertiría en la superpotencia que tanto ha llegado a nuestros oídos. Esto, de nuevo, nos trae otra lección, y es que Licurgo tuvo una característica que pocos líderes han tenido a lo largo de la historia: aprender de los demás e innovar al mismo tiempo. ¿Os imagináis que nuestros políticos quisieran copiar lo que funciona bien de otros países, al mismo tiempo que estuvieran abiertos a probar ideas nuevas? ¿No sería lo mejor? En el caso del líder espartano fue una prioridad. El siguiente punto, y realmente más importante que les convirtió en los mejores guerreros, es la dedicación. Por lo general, los griegos de otras ciudades eran personas que debían enfocarse a varios asuntos a lo largo del día. Tenían una familia a la que atender, una profesión que les generase ganancias y luego su entrenamiento militar. Y por supuesto, había un tiempo libre para el ocio y el disfrute personal. En el caso de los espartanos, todos los elementos que no fueran el militar se anulaban. Desde los 7 años se les separaba de la familia y se les entrenaba de forma brutal. Muchos morían por el entrenamiento tan duro que recibían desde edades tan tempranas. Y eso se prolongaría durante muchos años. No invertían tiempo en la familia porque, aunque se casaban con 20 años, no podían ver a sus esposas excepto por la noche y para tener hijos. Los Omoyoi no tenían profesión como tal. Su profesión era la de ser soldado, únicamente. De ahí la mítica escena de la película 300. Tampoco tenían ocio o tiempo libre en el que pudieran decidir hacer algo que les gustase. Solo se les permitía entrenar. Cualquier actividad que no fuera la guerra estaba prohibida. Fijaos hasta qué punto era extremo el entrenamiento, que incluso el trayecto desde el campamento hasta la casa donde estaba la mujer era un entrenamiento. Porque si te pillaban, te castigaban. Es absurdo, pero así era. El entrenamiento de los espartanos era tan duro que se decía de ellos que eran el único pueblo que cuando iba a la guerra, para ellos era como un día de descanso. Hay un dicho que dice: si quieres cruzar el desierto, paséate antes por el infierno. Viene a decir que lo mejor es siempre prepararse para algo peor que la prueba a la que vas a enfrentarte. Y sin duda, los espartanos son un ejemplo de esfuerzo extremo en este sentido. Pero que algo tenga poder no equivale a que tenga éxito. Ha habido muchas culturas que tenían mucho poder y no llegaron al éxito que ellos tuvieron a nivel bélico, me refiero. Es decir, la cantidad de éxito que tuvieron en sus combates. Y si el primer punto que os he explicado era el que garantizaba el poder, el que os voy a explicar ahora es el que garantizaba el éxito: la formación y la unidad. Cuando un niño empezaba su formación a los 7 años, eran los adolescentes de 16 aproximadamente los que se encargaban de las primeras fases del entrenamiento. Eran realmente crueles con ellos. Y durante los primeros años, todo estaba orientado a la supervivencia. Pero eso también acababa en cariño con frecuencia, pues ocupaban el rol de hermanos mayores, también se les asociaba un tutor, una especie de maestro que debía procurar la correcta formación del niño para que sobreviviera pues a todos los duros años que le esperaban al pobre chaval.
Entre tutor y alumno se generaban vínculos muy profundos. De hecho, solían ser amantes. Teniendo en cuenta que los espartanos se pasaban desde los 7 hasta los 20 años solo entrenando, y que incluso cuando se casaban apenas pasaban tiempo con su mujer excepto para tener hijos, es fácil comprender el hecho de que los espartanos estuvieran tan unidos. Entrenaban en condiciones extremas durante todo el día y durante toda su vida, toda juntos. Eso provocaba que en la formación hoplita, que tan famosa se hizo con ellos, quien estaba a su lado era alguien con quien había crecido, generalmente a quien amaba, quería como un amigo, como un hermano, alguien que quizá fuera su maestro, o por el contrario, quizá fuera su alumno desde la niñez. Eso daba una consistencia a su formación militar nunca vistas, pues quien estaba al lado no era un soldado, era tu hijo, tu hermano, tu padre. Jerjes I, el rey de los persas, antes de enfrentarse a los 300 espartanos en las Termópilas, hizo llamar a un pasado rey de Esparta, que había sido exiliado en Persia, llamado Demarato. El rey Jerjes quería saber lo resistentes que podían llegar a ser aquellos hombres, porque había oído hablar de los espartanos muchas veces. Así que cuando el rey se presentó ante él, le preguntó: «Si trajéramos a uno de ellos aquí, ¿podría vencer a 10 de mis hombres?». Demarato respondió: «De uno en uno no son mejor que nadie, pero juntos pueden ser una amenaza mucho mayor de la que se pueda imaginar». Voy a repetir lo que dijo el ex rey espartano porque es muy importante. De uno en uno no son mejor que nadie, pero juntos pueden ser una amenaza mucho mayor de la que se puede imaginar. Es muy interesante que una persona criada en Esparta dijera eso. Primero, porque no era verdad. Es decir, obviamente 1 contra 10 no ganaría, en eso estamos de acuerdo, pero con el entrenamiento que llevaban, es garantizado que un soldado espartano era mejor que la media de soldados de cualquier otro ejército. Pero Demarato no dijo eso por un ataque de humildad o modestia, lo dijo porque esa era una manera de pensar espartana. Les habían inculcado tan profundamente la idea de que la unión hace la fuerza, que en su mente no daba crédito ninguno al espartano como individuo. Es todo lo contrario a lo que ocurre actualmente. Somos demasiado propensos al yo. Yo soy mejor que los demás, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. En el fútbol, la mayoría de los que marcan goles se olvidan del equipo y actúan como si todo el mérito fuera de ellos. Un abogado que menosprecia el trabajo de sus colaboradores, un cirujano que se cree más importante cuando no podría hacer nada sin su equipo. ¿Nos damos cuenta? Somos extremadamente propensos a exalzar los méritos individuales mientras que al mismo tiempo infravaloramos los grupales. Pero absolutamente nada en esta vida que merezca la pena se consigue solo, y esto era algo que los espartanos vivían más que nadie. Esta es la mayor lección que el pueblo de Esparta puede regalarnos. Ni su entrenamiento, ni su éxito bélico, ni su política, sino su concepto de unidad. Mi intención con este vídeo era el demostraros que la idea tan popular de atribuir el éxito de los espartanos solo a su fuerza física y a su capacidad para usar la violencia es algo excesivamente simplista. El éxito de los espartanos radicó en el sacrificio cultural que estuvieron dispuestos a hacer, en el estudio de otras culturas, en su capacidad para innovar, en su dedicación al entrenamiento y sobre todo a una unidad brutal, viviendo de verdad la idea de que la unión hace la fuerza. Estos atributos eran los que respaldaban a la violencia de los espartanos y por eso tuvieron éxito. Una violencia sin inteligencia es, pues, como un disparo sin puntería. Ya está, ya hemos terminado. En este vídeo lo que hemos hecho es hablar de los atributos positivos de los espartanos y esas cosas que tenemos que aprender de ellos sin duda. Pero en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es hablar de su lado oscuro, de esas partes grises que no son nada dignas de aprender. Pero quiero repetir una frase que he dicho al principio del vídeo. Quien no es un ejemplo es una advertencia, así que de verdad, suscribiros al canal, darle a la campanita porque en el próximo vídeo os va a flipar, vais a aprender cosas que no enseñan en las películas y que no dicen del pueblo espartano. Os va a interesar, ya lo veréis. Así que nada, damas y caballeros, hasta aquí me despido. Chao.